Estamos hoje realizando mais uma entrevista para o CISECO, no contexto deste acontecimento que nos une em torno da temática pandemia e produção de sentidos. E trazemos para este momento, para este encontro, a professora Silvia Ramírez Gelbs, colega docente da Universidade de São Andrés, Universidade de São Andrés e Universidade de Buenos Aires, jornalista, professora da área de comunicação, orientadora, autora de uma obra muito distinta, porque também ela é professora da área de formação em linguísticas, onde há alguns trabalhos, inclusive, voltados para questões da semântica argumentativa. A Silvia, ela integra, nesse momento, a equipe de trabalho, penso que coordena ainda a maestria em periodismo da Universidade de São Andrés, que é um projeto que é, salvo o melhor juízo, que foi idealizado pelo Eliseu Veron e que se constituiu nos programas pioneiros desenvolvidos na América Latina e voltados para a formação de jornalistas, de periodistas em termos do nosso continente. E tive o grato prazer de conhecer esse projeto, que foi compartilhado tanto do ponto de vista acadêmico como profissional, pelo Veron, seja pelos seus artigos, pelo seu trabalho, e, sobretudo, pela projeção que ele fez desse programa de trabalho, que, nesse momento, segue sob a responsabilidade de colegas lá na Argentina, particularmente sobre a orientação da professora Silvia. Então, Silvia, eu passo a palavra a ti, eu lhe passo a palavra para que diga saludos para os que nos escutam e nos vê, que são professores, pesquisadores, estudantes de pós-grados. É um círculo de pessoas que está engajada em ver e escutar essas discussões, em vista de nossas próximas atividades, que vão se passar no próximo ano, através de nossa reunião anual e também através de um livro que vamos publicar, reunindo todos os artigos, todas as questões que estão sendo aqui apresentadas pelos colegas. Ok? A palavra é contigo. Gracias, Fausto. Gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en las reuniones que organizás y en todas las actividades que me parecen tan enriquecedoras, sobre todo para colegas que están en distintos lugares del mundo y que hablamos distintos idiomas, pero nos entendemos. De modo que muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Bueno, Silvia, como ves, el tema de la pandemia es un tema central en neste encontro de trabalho. E a nós outras, como somos países vizinhos que hablamos muitas vezes em torno de alguns temas como o futebol, ou as artes, a literatura e a comunicação, estou muito curioso em saber um pouco a tua autocompreensão sobre, enquanto professora, enquanto investigadora, a autocompreensão que tem do fenômeno da pandemia, sobretudo sua manifestação em tu país. Realmente nuestro país tomó medidas muy tempranas desde la perspectiva gubernamental para poder protegernos como sociedad de la pandemia. Y de hecho esas medidas tempranas tuvieron un correlato en un retraso importante del crecimiento de los casos de contagio, incluso en el crecimiento de los fallecimientos. Ese espacio, ese periodo que se ganó en cuanto al tiempo, permitió que se
actualizaran, que se repusieran algunas carencias de tipo técnico que había en nuestro país. Lo cierto es que en este momento estamos muy complicados. Tenemos una cantidad sorprendente, diría yo, de contagiados en el país y tenemos, quizá como la peor situación, un personal de salud que está agotado, que está exhausto. Más allá de la cantidad de camas ocupadas en hospitales públicos y privados, más allá de la cantidad de respiradores que hay todavía para ser ocupados por quienes lo necesiten, hoy creo que el problema más grave es el personal de salud. Y eso nos tiene que llamar la atención, incluso a quienes estudiamos los fenómenos sociales, los fenómenos relacionados con la vida de nuestra gente, porque desde el principio nadie pensó en que el recurso humano podía convertirse en escaso. La Argentina no es un país con pocos médicos por habitante, comparativamente con otros países. Sin embargo, hoy estamos en verdaderos problemas. Frente a esto, nos encontramos con un periodo de cuarentena que ahora se nombra como no cuarentena, que se ha extendido mucho por necesidad. Tampoco podemos decir que debiera liberarse el movimiento de la población, de ninguna manera. Y lo grave de la cuestión es, creo yo, la cantidad de reuniones clandestinas que en definitiva probablemente provocaron la cantidad de contagios que tenemos hoy. Desde mi punto de vista y como fenómeno comunicacional, ha habido y sigue habiendo dificultades desde el punto de vista, creo yo, de lo simbólico. El hecho de que veamos tanto a dirigentes nacionales como a presentadores o a periodistas en televisión que no usan barbijo, que no cuidan la distancia social, provoca, creo yo, simbólicamente, una sensación de que la pandemia es discursiva. Y la pandemia no es discursiva. La pandemia existe, hay gente que se enferma y hay gente que se muere. Entonces, desde un punto de vista comunicacional y desde el punto de vista del periodismo nacional, creo que se ha actuado de manera irresponsable. Irresponsable en el sentido de que no se tomaron los recaudos para comunicar también desde lo comportamental qué era lo que había que hacer. No solamente con palabras, no solamente diciéndoles a las audiencias que hay que cuidarse. Es muy difícil decir hay que cuidarse y hay que usar barbijo cuando quien lo dice está a 20 centímetros de una persona y sin barbijo. Mira,
¿Tú crees que digamos, el campo midiático y sus actores se comportaron enquanto um corpo estranho, uma vez que havia um discurso que preconizava certos hábitos e cuidados e certas prescrições, mientras que os agentes desse corpo se posicionaram guardando uma espécie de corporeidade distinta ao contexto sobre o qual a pandemia se manifestava? Compreendes minha questão? Qual é o efeito que essa distinção, essa diferenciação demonstrada pelos agentes do corpo, do campo midiático, quais são os efeitos que isso tem sobre, digamos assim, as manifestações da pandemia, do ponto de vista dos atores sociais, por exemplo? Yo lo voy a representar del siguiente modo. Los psicólogos suelen decir que los hijos aprenden de lo que hacen los padres, no necesariamente de lo que los padres les dicen que hay que hacer. Y en ese sentido, el comportamiento quizá activo, quizá por necesidad de actuar, de estos actores sociales que se han mostrado largamente en este tiempo de cuarentena, en estos 180 días o 181 días que llevamos desde el principio de la cuarentena en la Argentina, esto que han mostrado muchos actores sociales, y yo diría particularmente el ambiente de la televisión, ha representado que el riesgo de la pandemia no era tal. Quiero decir que desde su comportamiento, desde la disposición de las mesas de los panelistas, desde el lugar que ocuparon en el espacio y en el propio cuidado que tuvieron. Los hemos visto tocarse en televisión. Era como la contrapartida de lo que indicaban con el discurso que había que hacer. Y al ver eso, el televidente, la audiencia en general, la ciudadanía, inevitablemente puede sentir que la pandemia no es tan grave, que en realidad hay un objetivo discursivo que apunta hacia otro lugar. Dicho esto, mucha gente está muy atemorizada. Hay mucha gente que se queda en su casa, se han despertado también comportamientos, yo diría, muy hipocondríacos y en algunos casos hasta paranoicos. Porque obviamente una situación de este tipo, impensada, por lo menos en América, en enero de este mismo año, una situación de este tipo dispara distintas actitudes e incluso distintas patologías. A mí me ha preocupado, por supuesto, desde una perspectiva, diría, más educacional, más pedagógica, que creo que debe tener la comunicación en tiempos de crisis. Me ha preocupado, digo, esta mostración
del no cuidado. Y frente a esta mostración del no cuidado, ciertos comportamientos de algunos grupos o incluso de algunos dirigentes, obviamente dirigentes que no están en el gobierno en este momento, que han invitado a reuniones o han invitado a manifestaciones. Realmente me parece contradictorio con el contexto que estamos viviendo. Antes de abordar questões relativas ao comportamento de grupos mais amplos, em relação a que tu hablavas, me gostaria de dar-me um pouco sobre os comportamentos do campo mediático, dos atores do campo mediático, te perguntando se por acaso, em algum momento, em algum instante, esse comportamento de apresentação distinto por parte dos atores mediáticos recebeu algum tipo de reprovação por parte dos atores, das audiências, de seus interlocutores. Há marcas disso, segundo tu ponto de vista, tus observações? Ha habido marcas de eso en redes sociales. Así, se han visto manifestaciones de las audiencias señalando esta falta de distancia social, por ejemplo, en la televisión, o señalando que hay demasiada gente en un estudio de radio. Bueno. En general, se han tomado medidas y yo diría, sobre todo, algunos de esos actores en forma personal tomaron medidas, pero sé incluso que algunos periodistas en el diario me sugerían entregarles carnet de periodista a los maestrandos de la maestría que me toca dirigir, para que fueran a distintos lugares o incluso al diario, con lo cual evidenciaban desconocer o negar qué es lo que está pasando en realidad. Bueno. Creo que ese es un comportamiento complicado. Hemos visto mobileros en televisión que se acercan a gente sin barbijo para hacerle una pregunta. Bueno. Sí hay algunos reclamos en redes sociales, son muy esporádicos. Esporádicas. Bueno, Silvia, sobre essa questão da performance de los médios diante da pandemia, uma coisa que se destaca em Brasil é que os médios tiveram uma atividade muito distinta do ponto de vista da invenção de uma certa pedagogia para apresentar os hechos e se colocar também no contexto de uma outra conversação pública a respeito da pandemia. Pontualmente, para isso contribuiu a performance do primeiro ministro da Saúde, que abandonou uma postura doutrinária de campanismo sanitário e procurou estabelecer uma concertação pública com os setores, por exemplo, o campo midiático, para desenvolver a partir desde aí um outro tipo de abordagem sobre a pandemia. Por exemplo, os médicos saíram de los consultórios e de los ambientes sanitários, digamos, para produzir novos tipos de concertação, de diálogo com a gente, tentando didatizar, especificar aspectos relacionados com demandas que a gente teria sobre a pandemia. Não sei se isso se passou aí também, a despeito desse aspecto que tu destaca
sobre la postura de los actores mediáticos, si en alguna ocasión, ¿cuál fue el comportamiento de los medios no sentido de asumir una postura educativa sobre el desarrollo de los casos, de la pandemia, de los registros con la sociedad, etcétera? Nosotros llevamos, como te decía recién, más de 6 meses de cuarentena, que actualmente se llama no cuarentena, pero por la que recomiendan quedarse en casa. Yo diría que los primeros 45 días, 2 meses, tuvieron un comportamiento bastante responsable de los medios y de la ciudadanía. Hubo quizá mucho temor, sobre todo el primer mes. Hubo mucha explicación errada también, porque el propio ambiente de salud, la Organización Mundial de la Salud, las experiencias que se iban haciendo en nuestro país y en el resto del mundo, fueron cambiando. La situación era muy dinámica. Al principio, la Organización Mundial de la Salud sostenía que no había que usar barbijo y nos pedían que no solo no usáramos barbijo, sino que no compráramos los barbijos recomendados para los casos graves, porque de esa manera podíamos estar vaciando el mercado de esos barbijos. Durante ese tiempo, yo diría, durante esos 2 primeros meses, tanto los medios como todo el abanico dirigencial de todos los colores se mantuvieron en una posición bastante unida y buscando manifestarle a la ciudadanía lo que se sabía hasta el momento de la pandemia. Pero desde entonces han empezado yo diría así, a interferir, a intervenir otros intereses que tienen que ver con problemas que son simultáneos, problemas paralelos a la pandemia. Nadie puede negar que junto a la pandemia se genera un problema económico importante. Esto está pasando en el mundo, no es que ocurre en la Argentina o que ocurra, o que puede ser que ocurra en Brasil. Desde, diría yo, los 2 meses iniciales en adelante, esta interferencia de otros intereses y de otros modos de pensar empezaron a generar mucho más ruido en esta actitud pedagógica que tenían sí inicialmente los medios. E incluso que también tenían todos los espacios políticos, así en forma aunada. Y creo que se empezó a generar una especie de confusión. Y se dejaron de lado algunas indicaciones, recomendaciones que fueron surgiendo desde entonces. Ya no se respetaban las nuevas recomendaciones. Creo que
en los últimos 3, 4 meses estamos viviendo una situación de dilución, de desarme con respecto a esa postura pedagógica que los medios sí habían adoptado al principio y que ya, por lo menos hasta donde me he dado percibir, ya no tienen. ¿Tú crees que esos ruidos sobre los cuales tú has aludido generaron escenarios de fake news? Sí, sí, seguramente. ¿Y tú podrías ejemplificarlos? ¿Alguna situación específica? Sí, por supuesto, la idea de que detrás de este discurso que promueve el cuidado y el quedarse en casa, lo que hay es un intento de hacerse dueño por parte del gobierno del poder absoluto, de convertirse en una especie de monarquía o convertirse en, como se dijo, una dictadura. Bueno, yo voy a retener un aspecto de tus reflexiones acerca del fenómeno de isolamiento social, del confinamiento, ¿no? Porque el tema de la cuarentena ha sido desdoblado, compreendes? Quer dizer, Sí. semanticamente se desdobrou em muitos subtemas, dentre eles confinamento, isolamento social. Bueno, e tenho perguntado à gente, sobretudo aos amigos que estão em outros países, uma questão muito sencilla a respeito disto. Porque se de um lado é o discurso mestre da OMS, Sí. Organização Mundial Sí. de Saúde, preconizava a questão do confinamento como uma regra básica, uma regra fundamental. Ora, essa tese, ela remete a uma questão central de processos de comunicação, que é a questão da circulação. Retener a circulação. Há que retener a circulação como condição de retener o fluxo do vírus. Então, são teses contrapostas, porque se a circulação é uma máxima da atividade comunicacional, por outro lado, esse discurso de pró-isolamento causa um paradoxo, digamos. Por outro lado, os dados que nós temos desde aqui e de outros países é que, mientras esse discurso tem sido muito reforçado, não ha sido observado por los franjas sociais, por los atores. Por exemplo, e o discurso de los médios é justamente culpabilizar a gente por la não observância do confinamento como fenômeno causador, portanto, da ampliação das franjas de pessoas afetadas. Então, dois princípios de circulação estão em causa. E aí te pergunto, em que medida as reações das pessoas, dos coletivos, e não observando as normas de segurança e prescrições, essa não resposta convergente não é uma espécie de, entre aspas, discurso que assinala, de certa maneira, um certo protesto, uma certa recusa por uma máxima comunicacional que, efetivamente, não ha sido observada. Então, há um paradoxo aí, há um desajuste, no sentido veroniano, né,
entre a oferta de uma mensagem, que a maneira de la gente dizer não ha sido não observar, sua observância, portanto. Como é que tu vês essa questão? A ver si te comprendí bien. Ok. En la Argentina hay en este momento una especie de, en este momento, repito, y desde hace sobre todo un mes aproximadamente, una ruptura bastante grande en relación con este tipo de discursos que promueven la observancia del quédate en casa, como dicen los carteles, y otros discursos que promueven el salí con barbijo, pero salí, dependiendo de la visión política que se tenga. Porque hoy en la Argentina el discurso de la pandemia ha pasado también a formar parte de la enorme lucha que hay entre los antagonismos argentinos. Sí. Frente a eso, tenemos una ciudad de Buenos Aires con un movimiento en la calle muy importante, muy notorio. Te repito, hay personas que se cuidan más y personas que se cuidan menos. En general, todo el mundo tiene barbijo, pero el discurso es: salí a tomar un café a la calle. No se puede ir a espacios cerrados, supuestamente, pero sí el discurso es: salí a tomar un café a la calle. Frente a la ciudad de Buenos Aires u otros lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el discurso sigue siendo quédate en casa. Y fuertemente. La circulación de la comunicación está en este momento más que nunca mediada por las pantallas. La verdad es que no hay gran comunicación en la calle a pesar de la cantidad de gente que esté caminando por la calle. Pero hoy, quizá es un fenómeno mundial, diría yo, pero acá se nota cada vez más la presencia de las pantallas para todo. Tú hablas de las pantallas de las redes sociales. De las redes sociales, incluso de los medios que se leen en el celular, en la laptop, en la tablet. El modo en que hoy está circulando la comunicación de manera muy fuerte es básicamente mediada por pantallas. Pero sí se nota esta división hoy entre los discursos. Por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar y me parece que es bastante ilustrativo. Hace 15 días o 10 días permitieron salir a los bares a tomar algo en la calle. No se puede ingresar, pero sí se puede, exactamente, no en ambientes cerrados, sino en la calle. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires han cerrado algunas calles para que en la calle se pusieran veredas. En un noticiero de las 8 de la noche, en
televisión abierta, una periodista que observó que el primer día no salía tanta gente, era un día de frío, dijo: llévate una mantita, llévate abrigo y salí. Ajá. Compreendo, sí. De toda maneira, me causa uma certa curiosidade, lendo os periódicos argentinos, sobretudo de la Gran Buenos Aires, eu constatava muita gente em las calles, com afiches, com bandeiras, etc. E, dentro do possível, isso configurava para mim tomadas de posições distintas, porque pareciam coletivos engajados em certas lutas sociais, por exemplo. Então, se pergunto se esse tipo de manifestação não seria um complemento de estratégias, mientras que usavam as pantallas de um lado, a gente ia à rua para dar sequência às estratégias de los partidos e agremiações políticas. Porque é um fenômeno distinto de Brasil. Aqui não é, os partidos não vão às ruas para fazer manifestações cívicas. Não, é muito raro. É muito despolitizado o país desse ponto de vista. Então, há uma hipótese que nós outros temos trabalhado muito de nós outros, que de fato o aislamento produziu entre nós outros uma espécie de desplazamento da conversação pública para os médios. Toda a atividade da sociedade, a gente se guardou um certo tempo e se convergiu para os médios toda espécie de conversação que se produziram em la calle. Tudo se convergiu por os médios. De um lado, isto, que pareceu uma coisa interessante, porque os médios desplazaram para si os contactos da gente. Mas, por outro lado, em nenhum momento foi possível detectar, pelas observações que nós outros escutamos e mapeamos, registros que procedem de los coletivos informando e evaluando por que não seguiram as orientações de la quarentena, do confinamento. É como se nós outros tivéssemos necessidade de investigar isto como uma questão central, porque há muitas hipóteses sobre a não observância do confinamento, muitas hipóteses, mas nenhuma dessas hipóteses são formuladas, enunciadas por la gente, por los coletivos. É como se fosse uma espécie de um viés, um viés das próprias características de investigação que se fazem, não têm em conta a voz da sociedade, dos atores. Não sei se eu estou desplazando um pouco a questão pela observância social que se faz da habla social a respeito disso, como se passa com vós outros. Como te decía hace un momentito, la interferencia de otros factores, no sé si vino a quebrar o fue provocada por, en todo caso, el agotamiento de algunas personas. Nunca queda muy claro si quienes motorizan una acción son los líderes o quienes motorizan la acción son las bases que mueven a los líderes. Por lo menos creo yo en este caso. Pero lo cierto es que hubo efectivamente manifestaciones en las calles, sobre todo en lugares muy
centrales, lugares muy concurridos, en los cuales viste gente con banderas, gente con carteles. Esas manifestaciones, que salvo, te diría una, que creo que recibió una cantidad de gente considerable, y eso pasó hace unos 2 meses y medio, más o menos. Digo, esas manifestaciones no fueron muy numerosas, considerando que en la Argentina es muy habitual que haya manifestaciones. Sí, claro. Los argentinos salimos mucho a la calle. Eso que viste como manifestaciones era, creo, no hice ningún estudio, pero creo, motorizado por dirigencias opositoras a los gobiernos, que lo que hacían era promover discusión sobre distintos temas políticos al mismo tiempo, que podían tener que ver con la economía, con la justicia o con el poder en sí. De hecho, cuando los periodistas entrevistaban a los participantes en esas manifestaciones, cada persona daba una causa distinta de su propia manifestación, lo cual evidenciaba que no había una consigna clara. Ahora, sí quiero señalar que en determinado momento, hace varios meses, y esto se repitió 2 o 3 veces, lo que hubo fue una manifestación desde las casas con el llamado cacerolazo. El golpe de las cacerolas desde los balcones. Eso sí ha ocurrido. También por distintas consignas. No necesariamente por una consigna clara. A tal punto que en un momento se mezcló el aplauso al personal de salud a las 9 de la noche con un cacerolazo contra el gobierno a las 8:30. Y en las redes mucha gente decía, ¿por qué están caceroleando? Porque ya no se sabía cuál era la razón de la manifestación. Eu vou cambiar um pouco um certo tema. Sí. Sobretudo, se eu vou tratar do famoso discurso negacionista, que me parece que isso vai ser um fenômeno mundial, sobretudo em alguns países, onde, por exemplo, como o Brasil, onde o governo sustentou ou sustenta certas posições acerca da indicação de, digamos, de medicamentos, e, además que isso, tem uma certa concepção sobre alguns temas morais, políticos, etc., explicitamente conservadores. Bueno, então, te pergunto se tu vês sobre o negacionismo, um tema unificado em torno de alguma tematização, ou esse tema se fragmenta em torno de subtemas dentro do contexto argentino? Sí, en el contexto argentino, yo diría que el negacionismo tiende a estar asociado a un lado de la grieta, que es el lado opositor.
como suele ocurrir, como vos decís, el negacionismo se asocia generalmente a los grupos más conservadores, no a los grupos más progresistas. Por supuesto que la negación es diría yo, un dispositivo de defensa que estudian muy bien los psicólogos. Esto ocurre en el ámbito del conflicto humano. Los seres humanos, en muchas ocasiones, ante situaciones que nos resultan demasiado dolorosas, tendemos a negarlas, a cubrirlas con un manto como si no existieran. Lo que ha ocurrido en la Argentina, como te digo, y por lo menos por lo que me ha sido dado ver, es que los grupos negacionistas se asocian a estas visiones contrarias al gobierno que conciben, por ejemplo, la decisión de la cuarentena como una búsqueda de obtener el poder absoluto, como una relación entre esta medida sanitaria, que es una medida desde el punto de vista de los países que tuvieron quizá más éxito contra la pandemia, parece una medida razonable, ha sido, digo, relacionada con las dictaduras, con los toques de queda. Y en ese sentido, esta situación, para mí, muy terrible que vivimos en la Argentina, que tiene correlatos en el mundo, quizá vivimos una época de grietas, no es solo la Argentina, que es un país de grietas, es una época en el mundo. En la Argentina, donde los habitantes somos por idiosincrasia tan apasionados, se manifiesta de manera más fuerte. Por eso digo que hay como un negacionismo que se ha relacionado con cuestiones políticas. Muchos negacionismos se relacionaron con eso. También quien niega la existencia de la Alemania nazi lo hace por razones políticas. Pero quiero decir, aquí ha habido una conjunción, creo, de esta situación terriblemente dolorosa del miedo que puede provocar la pandemia con la cuestión política. Y entonces quienes están en contra del gobierno o de los gobiernos, debo decir, porque incluso la oposición, cuando tomó medidas relacionadas con la cuarentena, fue resistida por aquellos discursos más conservadores, ¿no? ¿Tú crees que se poderíamos especular se o tema do negacionismo ele se explicitou mais especificamente em torno de certas medidas que estavam sendo implementadas, como, por exemplo, os medicamentos? La luta por la adopción, no adopción de medicamentos. ¿No? ¿Medicamentos se dice en español también? Sí, 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 perfecto, perfecto. Porque aquí La sí pasó. verdad, sí, eso pasó en Brasil. Aquí, sí. sí. La verdad es que en la Argentina no ha habido, como creo que ocurrió en Brasil, una especie de
campaña en favor de la hidroxicloroquina, si yo no me equivoco, o eso es lo que escuché. En la Argentina no ha habido campañas en favor o en detrimento particularmente de ciertos medicamentos. Sí se han seguido algunas informaciones acerca de cuáles pueden ser los riesgos, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, y señalados por la Asociación Argentina de Cardiología, por ejemplo. Pero no es que haya un movimiento ni a favor ni en contra de determinada medicación. La preocupación está centrada básicamente en la disponibilidad de camas y de respiradores. Esto ha sido el tema convocante. Y como yo decía al principio, lo que no hemos tenido en cuenta, quizá la ciudadanía común, quizá las autoridades sí lo tuvieron en cuenta, eso no lo sé, pero lo que no tuvimos en cuenta fue la situación del personal de salud, que, te diría, ha sido largamente el más perjudicado por la pandemia. Bueno, Silvia, estamos próximos ao nosso término. Me gostaria, contudo, de falar pouco sobre a questão das vacunas, porque há uma disputa, eu creio que há uma, por lo menos aqui, não situa aún a questão das vacunas, da disputa, pero há forte, digamos, dinâmica de 4, 5, 6 empresas que estão testando as vacunas. E são grupos industriais muito fortes, a los quais se associam grupos nacionais. Essa é uma questão. A outra que é convergente com esta é uma certa atitude reativa que a população tem em relação às vacinas, e que se manifestou em outros momentos, sobretudo a dúvida, a recusa e mesmo questionamentos sobre fundamentos científicos e experimentais de tudo isso. E não sei se isso se passa também na Argentina, ou é um fenômeno mais localizado aqui, porque tem uma tradição de vacunas, de políticas sanitárias fortes e impositivas, e onde a gente começa a reaccionar de uma maneira distinta, que é recusar, e sob a argumentação mais de crenças espiritualistas ou outros tipos de interpretações, em síntese, que recusa as vacunas como possibilidade, como alternativa de curas, etc. Essa coisa não ainda se manifestado nesse momento sobre o coronavírus, pero as anteriores, sim. E aí, estudos muito interessantes. Eu não sei como se coloca esse problema em tu contexto geográfico. Empiezo por la segunda pregunta para ir a la primera. Con respecto al fenómeno mundial antivacunas, que ha crecido al calor de ciertas teorías más naturistas o naturalistas, yo diría que la mayoría de los medios en la Argentina tuvieron una posición bastante alineada en favor de la vacunación. De hecho, el año pasado tuvimos un periodo de rebrotes de sarampión. Aquí también.
En la Argentina, sí, y en distintos lugares del mundo, si yo no me equivoco, en Estados Unidos también, donde el movimiento antivacunas es muy importante. Y acá, en la Argentina, los medios en este punto se comportaron de manera bastante alineada en favor de la vacunación. Sabiendo que la Argentina es un país que tiene un esquema de vacunación bastante completo, no es el mejor del planeta, pero es un esquema de vacunación bastante completo. Y a partir de la aparición de esta pandemia, hubo discursos que reflotaron ese alineamiento a favor de las vacunas y no discursos antivacunas, por lo menos no discursos que se hicieran públicos. Puede haber discursos privados antivacunas, eso puede ocurrir, sí, pero no discursos públicos. Con respecto al descubrimiento de una vacuna, seguramente sabés que una de las vacunas, uno de los desarrollos que se están haciendo dentro de los 5 probablemente del mundo más importantes, es el de Oxford. Y Oxford decidió poner en una empresa que tiene sede en la Argentina, AstraZeneca, si no me equivoco el nombre, decidió que en la Argentina se iban a desarrollar dosis y que se iban a envasar en México, como completando todo el espacio de la América Latina. Ese desarrollo tuvo un traspié hace muy poquito con un problema con con algún voluntario que tuvo reacciones adversas. Bueno, se retomó el caso. La cuestión es que en la Argentina, y como desarrollos propios, por lo menos que sean conocidos, lo que se está haciendo es buscar algunos tratamientos, particularmente en la Universidad Nacional de San Martín y en algunos laboratorios. Hay un laboratorio que se llama Innova, particularmente, están analizando, por un lado, la cuestión del plasma de las personas recuperadas. Sí. Hoy se está usando el plasma de personas recuperadas de coronavirus para inyectarlo a personas enfermas, incluso en estadios iniciales de la enfermedad, para ayudarlas a recuperarse. Ese es un desarrollo que se está llevando a cabo acá en la Argentina. Y el otro desarrollo tiene que ver con estudios que se hacen con suero equino y que suele usarse para fabricar antídotos antiofídicos, antídotos para el veneno de serpiente, y que se están estudiando para colaborar con el tratamiento de la enfermedad del COVID-19. Esto es lo que está ocurriendo aquí en la Argentina en este momento. Veremos estos desarrollos a dónde nos llevan. Bien, Miri,
Eu te lanço agora a última pergunta, considerando que tu tempo é muito precioso, tus afazeres. Es un placer estar hablando con vos. Eu sei, Viviane. É, como investigadora, como pesquisadora em comunicação, que tipo de temas emergem aí, segundo tuas observações, emergem como possibilidade de generar novas investigações que articulem pandemia e comunicações, por exemplo? Uma vez que tu és uma diretora de investigação de um programa de periodismo, como essas questões flotam? La primera investigación que yo quisiera hacer es cómo impacta la comunicación digital, la comunicación en las pantallas, en la educación. ¿Qué es lo que pasa hoy con la educación así a gran escala mediada por pantallas? Esa es la primera investigación que yo quisiera hacer. Y a continuación, ¿de qué modo este impacto genera efectos de conocimiento diferentes o no? ¿Genera motivaciones diferentes o no en aquellos que tienen que enfrentarse con las pantallas? En alguna medida, todos los educadores, o buena parte de los educadores, nos hemos convertido en actrices y actores o presentadores para una pantalla. Estamos aprendiendo a mirar la cámara, estamos aprendiendo a gesticular desde determinado lugar. Estamos aprendiendo a comunicarnos por la pantalla como si estuviéramos frente a frente. Este es el fenómeno que más inquietud me genera. ¿Cuánto de lo cognitivo, actitudinal y afectivo se consigue en esta comunicación mediada? Y se me ocurre que el mejor espacio para estudiarlo es la educación, que se ha visto obligada a migrar a esta nueva modalidad que todos, o casi todos, esperamos que prontamente se pase y todavía imaginamos o entendemos como un subóptimo. Muito bem, Silvia, nós outros terminamos aqui essa conversação. Ha sido muito ilustrativa, muito rica, además de possibilitar nosso reencontro. Ensejou uma troca um câmbio de ideias acerca de nossas realidades e, sobretudo, tus percepções acerca de fenômenos que nos afetam a todos, mas têm singularidades muito distintas em relação a tu cotidiano, a cultura e as mentalidades, digamos assim. Então, nós outros nos despedimos aí para dizer hasta pronto. Digo hasta prontíssimo. Muitas graças por tu disponibilidade e ha sido muito educativa e muito rica tuas questões que vão ser, com certeza, temas de reflexiones y discusiones entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Fausto. Realmente siempre es un placer y un honor enorme para mí estar con ustedes. Gracias. Hasta pronto, Silvia. Chao. Salud Chao. para todos. Chao.